aplicaron las lecciones aprendidas. Si la tierra en Colombia fuera un pastel y 10 personas lo partiéramos en 10 pedazos, solo una persona se quedaría con casi 9 pedazos. Así es la desigualdad en este país. En medio de la guerra, el acaparamiento de predios se ha ido perfeccionando con la complicidad de entidades estatales, militares, grupos armados y ambiciosos empresarios. Las familias desterradas son cada vez más. ¿Cómo nos quitan la tierra? Curvarado y Jiguamiandó, el experimento del negocio criminal. Cientos de familias afro e indígenas han vivido históricamente en las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. Ambos desembocan en el río Atrato, a la altura del Urabá, Darién. Para la Casa Castaño, esta región no solo fue valiosa por sus ríos y sus bosques, sino también por su ubicación estratégica en cercanías al tapón del Darién, puerta para el narcotráfico y el contrabando. Como aves de rapiña, paramilitares y narcotraficantes tomaron control sobre las tierras que el difunto Pablo Escobar y sus aliados habían dejado a su suerte en el Urabá cordobés, antioqueño y Darién. Ante ese botín, Vicente Castaño tuvo una idea que marcaría el futuro del país: la incursión del paramilitarismo en la agroindustria, especialmente en el cultivo de palma de aceite para la producción de agrodiesel. Lo hizo a través de sus empresas fachada, Urapalma, Palmura y Extractora Bajirá, constituidas por su amigo y socio, ya difunto, Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresario del Magdalena. Tras la muerte de su hermano Fidel, en el 95, Carlos Castaño reunió los grupos de autodefensa privada preexistentes, que estaban dispersos en el norte del país. Muchos recientemente se habían legalizado bajo la figura de cooperativas de vigilancia y seguridad privada, creadas en el gobierno de César Gaviria. Justamente en Urabá, Darién, se creó la Convivir Papagayo, con el concurso de la gobernación de Antioquia, la fuerza pública, bananeros y ganaderos. El grupo de toda esta gente pasó a llamarse las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, y con ello buscaron expandirse hacia los límites entre Antioquia y Chocó. Bajaron por Córdoba y aprovecharon la guerra que en ese momento libraban las FARC contra desmovilizados del EPL. La pelea entre guerrillas, sumada con la entrada de las ACU, dejó un doloroso saldo de 43 masacres, registradas entre el 94 y el 95. A finales del 96, las ACU logran su cometido, de la mano con la Brigada 17 del Ejército, comandada en ese entonces por el general retirado Rito Alejo del Río Rojas, el pacificador del Urabá. La tarea de este señor era liderar acciones militares, supuestamente para expulsar a la guerrilla de la zona. Paramilitares dieron testimonio de esta cooperación. Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo del Río para coordinar la operación Cacarica, realizada en febrero del 97. La justicia constató que el general se alió con paramilitares y asesinó civiles en el camino. Fue condenado a 25 años y 10 meses por la tortura y ejecución extrajudicial del campesino afrodescendiente de Cacarica, Marino López Mena. Aunque el general pagó cárcel por ese hecho, se lo señala de haber incursionado en la zona con propósitos aún más escabrosos. En 2017, Rito Alejo se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedó en libertad condicional tras pasar 7 años recluido. Antes de entrar plenamente al Chocó, Paras y Ejército coordinaron acciones en la Operación Septiembre Negro, un golpe que expulsó casi por completo a las FARC del Bajo Atrato. A partir de ese momento, la violencia escaló.
Entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, la Brigada 17 del Ejército, ya saben con quién al mando, bombardeó 3 comunidades asentadas en las cuencas de los caños Salaquí, Cacarica y Perancho. 12 paramilitares de la Casa Castaño guiaron a los militares en esta operación. Por lo menos 15.000 personas salieron desplazadas, huyendo por su vida. Al mismísimo tiempo, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo de ese año, 60 paramilitares de los frentes Chocó y Alex Hurtado perpetraron la llamada Operación Cacarica, una incursión paramilitar a gran escala que provocó la desaparición de al menos 15 caseríos en la cuenca del río Cacarica. Hubo 3.500 personas desplazadas aproximadamente. No solo coinciden las fechas, sino también los intereses por vaciar el territorio e imposibilitar el retorno. Paramilitares, narcotraficantes, políticos, militares y empresarios. Toda esa gente llegó, pero ¿quiénes habían vivido por generaciones en esta tierra? Por un lado, comunidades indígenas en Vera, y por el otro, comunidades afro. Por años habían habitado el valle del río Atrato, sus afluentes y sus selvas vírgenes, sin que ninguna ley les reconociera esa tierra como suya. En el 91, la Constitución abrió esa posibilidad y la Ley 70 de 1993 promulgó que las comunidades negras que se organizaran bajo la figura de consejos comunitarios podrían ser propietarias del territorio colectivo que hubiesen habitado ancestralmente. Apenas llevaba 4 años de vigente la ley. Estamos hablando de 1997, año en que los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó solicitaron la titulación de sus tierras, al tiempo que llegaban los militares con la Operación Génesis y los paramilitares con la llamada Operación Cacarica. La adjudicación de estas tierras llegó 3 años más tarde, en el 2000, ya cuando el despojo se había consumado. Estas son las hectáreas adjudicadas a ambos consejos comunitarios. Si Medellín tiene 40.000 hectáreas, a ambos consejos les adjudicaron aproximadamente 2 Medellines y medio. En el nuevo milenio se materializó la visión económica sobre el Urabá Darién, que reafirmó a La Palma como protagonista del desarrollo. Desde hace varias presidencias se venían acomodando las fichas. César Gaviria creó la cuota para el fomento de la agroindustria de La Palma y el Fondo para el Fomento Palmero. Andrés Pastrana promovió los créditos e incentivos para las alianzas productivas estratégicas de Palma, diseñadas por el exministro y el zar de La Palma, Carlos Murgas. Esas alianzas recibieron recursos del Plan Colombia en las administraciones de Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Este es apenas un ejemplo de la cantidad de créditos y apoyos que estas empresas recibieron. Peor aún, el testimonio del exoficial del ejército, Carlos Mauricio García Fernández, que luego se volvió paramilitar y se hacía llamar Doble Cero, afirma que la apropiación de tierras de comunidades negras hizo parte de una cadena de lavado de dineros, tanto en la forma como se adquirió la tierra, como en los recursos prestados por entidades para el fomento agroindustrial. ¿Cómo se adquirió la tierra para el lavado? Lo primero fue vaciar la zona a punta de masacres y miedo. Lo segundo fue obligar a la gente, amenazándola, a vender, aunque legalmente esos predios no se pueden vender. Esa pequeña dificultad implicó que hubiese notarios que pusieran su firma en documentos públicos fraudulentos, como lo hizo el capturado en 2012 Alberto Jacinto Vázquez, notario único de San Jacinto, Bolívar. Estas compras irregulares arrancaron aproximadamente en el 2000, aunque Vicente Castaño ya había comprado varias tierras para la época. El ganadero antioqueño y ex paramilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, el Negro o Ricardo, gestionó ante el INCORA y luego ante el INCODER y obtuvo la legalización de terrenos robados, varios de ellos de Vicente Castaño y otros del ganadero Gabriel Jaime Sierra Moreno, propietario de Palmas de Curvarado. Una forma de expolio y acaparamiento fue decir que los predios adjudicados ahora eran más grandes porque los ríos o afluentes se habían movido. La justicia colombiana demostró que el río no se había movido 17 kilómetros en ninguna dirección, como en su momento lo hicieron creer los palmeros. Fue el caso de Lino Antonio Díaz, cuya tierra era de 18 hectáreas cuando lo despojaron, y ese mismo predio resultó teniendo 5.927 hectáreas. No solo las notarías y las registradurías le fallaron a la gente, también la Corporación Autónoma Regional, o de Chocó, dirigida en ese momento por Jesús Lácides Mosquera. Él le dio visto bueno al plan de manejo ambiental que por ley Urapalma debía presentarle a la CAR.
También permitió el aprovechamiento ilegal de bosques en el Bajo Atrato por parte de empresas como Pisano y Maderien. En medio de sus investigaciones, la justicia se encontró con que paramilitares tenían un pie dentro de las empresas cuestionadas. En 2014, la justicia condenó a 16 personas, entre ellos palmicultores, bananeros y ganaderos, que se aliaron con paramilitares con el propósito mancomunado de despojar a las comunidades afro y montar el macroproyecto de la palma y la ganadería extensiva. Algunos se fueron a la cárcel por los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado. Otros, como el Sibarita, está prófugo. Todas las piezas de este experimento parecieran haber encajado menos una. El desplazamiento y las masacres, la compra irregular, la regularización a través de funcionarios torcidos, todo eso funcionó. Tal vez su mayor error fue hacer tan evidente la alianza entre empresarios y paramilitares, la piedra angular de su condena. Pero aunque hubo gente encarcelada y declarada culpable, ni la restitución ni las condiciones para retornar han sido garantizadas. Entre tanto, el Bajo Atrato se ha vuelto escenario de cementerios de palma, pues desde 2005 una bacteria arruinó el corozo. También se reporta la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia en el territorio, herederas del bloque Elmer Cárdenas y otros grupos paramilitares que allí delinquían. Podría incluso decirse que el experimento no fracasó del todo. Finalmente, la tierra fue despojada para el negocio y a la fecha, los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó no han podido recuperar todo lo que les arrebataron. Entre tanto, hay quienes se hacen los de la vista gorda. Fede Palma negó estar en conocimiento de las violaciones de derechos humanos que allí ocurrieron. Lo cierto es que en pleno 2001 estuvieron en tierras de Urapalma, acompañados por la mismísima gobernación de Antioquia. 2 décadas después, la JEP priorizó este despojo en el caso 004. Restan por conocerse las decisiones y hallazgos de esta corte. Curvarado y Jiguamiandó fueron el doloroso génesis de un modelo económico que se extendió hacia otras regiones del país, como los Montes de María y los Llanos Orientales, en donde pareciera que se aplicaron las lecciones aprendidas.